Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren realmente muy bien. Les doy como siempre la bienvenida una vez más al canal de Filosofía en Marcha y en esta ocasión para continuar con la serie de videos dedicadas a la novela Doctor Faustus de Thomas Mann que hemos comenzado la semana pasada. Les agradezco muchísimo a todas las personas que vienen acompañando a la comunidad de Filosofía en Marcha, y en especial estos últimos videos que vamos a estar dedicando a Fausto de Thomas Mann. Y de hecho, mucha gente fue a volver a ver o a ver por primera vez el video dedicado a la obra Fausto de Goethe. Han llegado también varios comentarios con respecto a ese video y eso está bastante bueno porque nosotros en el video anterior hemos estado hablando de la influencia que ha tenido dentro de todo lo que tiene que ver con el mito fáustico, propiamente la obra de Goethe, sobre todo me parece en especial esta división entre lo que sería la primera parte del Fausto de Goethe con respecto a la segunda, donde hay muchísimo más material y muchísima más simbología también para poder analizar, intentar interpretar, y también con respecto al mensaje y al proceso y a la maduración durante el tiempo que le ha llevado a Goethe la escritura. Y esto también, de algún modo, todo eso que nosotros hemos conversado sobre el Fausto de Goethe, digamos que tiene su repercusión y su impronta también en todo lo que tiene que ver con el proceso de maduración, de trabajo también, pero en este caso de la obra de Thomas Mann, ¿no? Nosotros hemos dicho que Doctor Faustus, esta novela, comienza a escribirse en 1943 y termina por publicarse en 1947 y que todo el tiempo de narración, cuando comienza toda esta crónica, toda esta cuestión biográfica narrada por el amigo de Adrian Leverkühn, el personaje principal de la novela, este compositor que de hecho es Vida del compositor alemán Adrian Leverkühn, ¿no? Narrada por un amigo, Serenus Zeitblom. A ver si está el título original de la obra por acá. No, bueno, no está en esta edición de Pocket Edasa. Y en todo esto que nosotros hemos hablado, todos estos años, coincide el año en que Thomas Mann en 1943 comienza con la escritura, es el comienzo también de la narración de esta biografía, de esta crónica que lleva a cabo su amigo, ¿no? Leverkusen. Teniendo en cuenta también, no nos vamos a centrar propiamente en la cuestión histórica y en todos estos elementos donde está la previa a la Primera Guerra Mundial, el estado temporal de entreguerras, la Segunda Guerra Mundial y la posguerra. Eso lo vamos a dejar, todo ese tránsito que obviamente abarca la obra, que está incluso analizado dentro de la propia novela, lo vamos a dejar para otra ocasión, pero sí nos vamos a centrar en una cuestión bastante interesante también que forma parte de esta obra, que tiene que ver con la teología. El personaje principal, y esto es lo que nos va narrando Serenus Zeitblom, es que Adrian Leverkühn en un momento comienza con sus clases de música, y digamos que empieza a estudiar, a interiorizarse por todo lo que tiene que ver con la composición musical, y de hecho tiene un profesor particular de música con quien comienza a tomar las lecciones, este tal Kretschmar, y bueno, le comienza a hablar desde Beethoven, Bach, ¿qué más? Wagner, toda una serie de músicos. Sobre todo se centra en varias conferencias que va dando este profesor Kretschmar sobre Beethoven. Y bueno, hay toda una analogía también y algo que habría que detenerse a investigar y a empezar a desmembrar de alguna manera, para comprender mejor cuál es el significado de todo el avance y todo ese proceso y todo el mensaje que se va desprendiendo, que puede llegar a interpretarse a
a aprenderse de lo que tiene que ver con las partituras y con las distintas obras del propio Beethoven, ¿no? Y por los distintos procesos que va pasando, desde una música originaria, más arcaica, básica, sin que eso sea despectivo, a un momento más individual, más personal, de lo que va transmitiendo a partir de esas obras y esas lecturas e interpretaciones que van haciendo de las partituras de las obras de Beethoven, hasta que esa individualidad y eso que pareciera ser un mensaje, una transmisión de algo, de un sentimiento y de una experiencia personal, comienza a confundirse con algo más universal, ¿no? Y ahí también hay todo un análisis con respecto al lenguaje de la música, como nosotros habíamos mencionado también en la lección anterior, que hay un lenguaje de las lenguas clásicas, un lenguaje de la música, un lenguaje de la teología, un lenguaje de la naturaleza, como distintos tipos de lenguaje, y hay que poder decodificarlos, descifrarlos, ¿no? Poder tener la llave de acceso a esos lenguajes. Bueno, la música tiene este carácter de lenguaje universal y que de alguna manera Beethoven en el avance, en medida que va madurando sus composiciones musicales y va pasando por distintas experiencias personales y demás, que va narrando el propio Kretschmar, este maestro de música de Adrian Leverkühn, va mostrando, ¿no? Va llegando esta cuestión ahí de universalidad, donde lo individual se confunde con lo universal. Acá hay una cuestión schopenhaueriana importante, wagneriana obviamente, nietzscheana si se quiere, incluso va todo por esta línea. Quienes hayan seguido también los videos o las clases dedicadas a, por ejemplo, en un texto como El nacimiento de la tragedia, donde hay una fuerte impronta schopenhaueriana, wagneriana en la obra de Nietzsche, va por esta línea, ¿no? E incluso también teniendo en cuenta toda la corriente romántica en sí misma. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, toda esa codificación, toda esta cuestión simbólica dentro de la música, todos estos elementos de cuadros y de juegos de composición, tienen un cariz no solamente musical, sino al mismo tiempo teológico, simbólico, religioso, y que apunta a otras cuestiones, ¿no? Y que de alguna manera todo ese periodo de esa composición, esos distintos momentos de composición musical o de estilo, van reflejando también el espíritu de la época, ¿no? Un zeitgeist epocal. Y por eso decía, ¿no? Hay una cuestión de lo que va aconteciendo históricamente en Europa o en Occidente, lo que va aconteciendo en la composición musical, lo que va sucediendo con respecto a la vida del personaje y obviamente en el propio tiempo de Thomas Mann, ¿no? Como esto. E incluso en el tiempo del narrador, ¿no? Del propio Serenus Sightburn. Hay que ir siguiendo como todo ese juego de líneas que de alguna manera se van entrelazando, se van entrecruzando y una cosa tiene que ver con la otra en el sentido de, ojo, esto está sucediendo o hay tal estilo musical o tal estudio se está llevando a cabo, porque eso tiene su contrapartida, no sé, por ejemplo en lo histórico o en algo social que está aconteciendo. Pero bueno, ya después también nos vamos a adentrar más de lleno en esta cuestión estrictamente musical. A lo que vamos es que todas estas lecciones sobre Beethoven que le va dando Kretschmann tienen todo este juego simbólico que en algún punto también la importancia de los avances y de las composiciones musicales en una función religiosa, ¿no? Como se tocaba los cuestiones de los coros de las iglesias o cómo se tocaba también en las composiciones de piano o de órgano para tocar en la iglesia, que tiene toda una determinada intencionalidad que no va a ser después la que se va a llevar a cabo, pero tiene sus raíces lo de la ópera, lo del drama musical, lo de, no sé, por ejemplo,
en su momento cuando hablábamos también de Wagner y demás, de la Camerata Fiorentina, distintos estilos artísticos que toman su raíz de esta cuestión medieval, religiosa, ¿no? Donde, bueno, donde se empieza o para lo que se empieza a componer es para la iglesia. De hecho, bueno, la función de varios músicos, entre ellos, por ejemplo, Wagner, donde son los directores de alguna capilla o quedan a cargo de algún coro de iglesia y demás en algún pueblo de Alemania. Eh, y que de hecho para poder sobrevivir económicamente, para poder mantenerse y demás, y de hecho para tener acceso también a cierta aristocracia o tener ciertos contactos políticos que le permitan, o a determinados círculos de gente que le permitan de alguna manera ser reconocidos, estar en distintos salones, codearse con gente que les pueda promover su música, porque a la medida que van trabajando en esas capillas también van componiendo y van teniendo sus propias ideas que están por fuera o que exceden el mensaje estrictamente mm, cristiano o luterano del momento. Bueno, necesitan también rodearse de gente que pueda invertir o que pueda tener el interés de escuchar ese tipo de arte, ¿no? ¿A qué vamos con todo esto? Adrian Leverkühn termina por abandonar, entre comillas, durante cierto tiempo sus lecciones sobre música, las que tomaba con Kretschmann, sin dejar de interesarse obviamente por completo con respecto a la música, pero comienza a dedicarse al estudio de la teología, ¿no? Decide dice, por ejemplo, en el capítulo 11, la Universidad de Halle del Saale cuenta con sólidas tradiciones teológicas y filológico-pedagógicas, entre las cuales descuella la figura de August Hermann Francke, patrón de la ciudad en cierto modo. Bueno, y empieza a contar, ¿no?, sobre toda esta ubicación del Halle. Nosotros ya hemos hablado que la novela de Dr. Faustus de Thomas Mann tiene toda un carácter sumamente descriptivo de todos los lugares, de los personajes, que van apareciendo a lo largo de la novela. Esto lo hace a veces un poco tedioso, pero en otros momentos logra la magia descriptiva que logra Thomas Mann, de que uno realmente se sienta parte o quede inmerso, sumergido en la lectura. Entonces genera cierto compromiso también en el lector a la hora de estar narrando. Por ejemplo, a mí me pasó que en una de las anécdotas que narra sobre Beethoven, realmente es tan descriptivo y está tan bien narrado esa anécdota, que uno se imagina y logra representarse de manera clara todo lo que estaba pasando, ¿no? A mí me ha pasado o de angustiarse por la descripción de la enfermedad del personaje de Eco, o de reírme con la anécdota de Beethoven, y cosas así, ¿no?, que a uno le van pasando en el lector, y eso sucede porque ciertamente queda atrapado, sumergido en lo que está leyendo, ¿no? Entonces, bueno, decíamos, Adrian Leverkühn se decide por ir a estudiar teología y dice, durante el último año de sus estudios de bachiller empezó Leverkühn una asignatura que no era obligatoria y que yo no cursé, la lengua hebraica. Con ello daba a conocer la tendencia en su orientación profesional. Dice, resultaba pues que se había propuesto estudiar teología. Dice, la filosofía es la reina de las ciencias. Su lugar entre ellas era, a nuestro entender, comparable al del órgano entre los instrumentos. La filosofía abarca las demás ciencias, las resume intelectualmente, inserta y ordena en un cuadro universal los resultados de la investigación en todas las disciplinas, crea una síntesis superior y normativa, reveladora del sentido de la vida y de la posición del hombre en el cosmos. Existe, si se quiere, una disciplina en la que la filosofía pasa de reina a sirvienta, a ciencia auxiliar,
dicho en el lenguaje universitario, a asignatura secundaria. Hay toda una discusión en este punto, en el capítulo 10, con respecto a la relación entre teología y filosofía. Ahora yo les voy a dar también mi perspectiva, mi devolución con respecto a esta discusión. Y dice así, ¿no? Esta disciplina, desde la que la filosofía pasa de reina a sirvienta, tiene que ver con la teología. Dice, cuando el amor al saber se eleva a la contemplación de la más alta entidad, a la fuente del ser, a la doctrina de Dios y de las cosas divinas, bien puede decirse que se asciende a la cima de la dignidad científica, a la esfera superior del conocimiento, a la cumbre del pensar. Se ofrece al intelecto espiritualizado el más sublime de los objetivos. El más sublime, porque las ciencias profanas, la mía por ejemplo, la filología y con ella la historia y otras, se convierten en meros instrumentos al servicio del conocimiento de lo sagrado. Bueno, y sigue, ¿no? ¿Qué es lo que sucede acá? Hay todo un posicionamiento con respecto a vanagloriar la teología con respecto a la filosofía, ¿no? Y de hecho este estudio del hebreo, si sabemos, pensadores como Schelling y otros han estudiado hebreo, manejaban varias lenguas, esto era común en la formación de siglo XIX, en las universidades alemanas, quienes se dedican a la teología, a la filosofía y demás. Y aquí hay una cuestión, ¿no? De decir que la filosofía pasa de reina a sirvienta cuando se trata de la teología, porque bueno, es la entidad más alta, la fuente del ser. Acá hay toda una discusión, y esto es lo que yo le quería plantear, que es la siguiente. Por ejemplo, si seguimos a Heidegger en Introducción a la Metafísica, y nosotros nos hemos dedicado en varios puntos a lo que tiene que ver con la filosofía primera concebida como metafísica, dice Heidegger, y lo pone desde el concepto de ontoteología, ¿no? Si la filosofía se ocupa del principio de todas las cosas, y esto también está en la metafísica de Aristóteles, intenta saber la causa primera, y si en esta cuestión de no se puede ir al infinito, ¿no? ¿Cuál es la causa? Si hay un efecto, ¿cuál es la causa? Sí, hasta que hay una causa primera, hay algo que mueve sin ser movido, ¿no? Esta cuestión del primer motor inmóvil aristotélico. Bueno, el principio, la filosofía se ocupa del principio de todas las cosas, ¿no? Ese principio, ese ser, dice, ese, sea un dios o no sea dios, dice, eso es motivo de estudio de la filosofía. Después, y de hecho, ¿no? Dice Heidegger, por ejemplo, que si que por ejemplo no hay cuestiones de fe para tratar estos temas, y que obviamente la filosofía es la que se ocupa en la crítica de todo esto, porque si acá vamos a buscarlo. Dice, una filosofía cristiana es un hierro de madera y un malentendido, ¿no? Porque no... Dice, aquel que por ejemplo tiene la Biblia por revelación divina y por verdad obtendrá la respuesta ya antes de todo preguntar a esta pregunta: ¿por qué es el ente y no más bien la nada? ¿Por qué hay cosas cuando podrían no existir, no? Entonces, si hay una cuestión ahí de creyente, de fe, ahí no se puede hacer filosofía. Ya están dadas las respuestas. La respuesta a todo es Dios. En principio Dios creó cielo y tierra, etcétera. Representa una respuesta a nuestra pregunta: ¿por qué es el ente y no más bien la nada? Dios. Entonces ahí dice, una filosofía cristiana es un hierro de madera y un malentendido. Eso es teología. Dice, para la fe cristiana originaria la filosofía es una necedad. Filosofar significa preguntar por qué es el ente y no más bien la nada.
Preguntar realmente por qué significa atreverse a agotar y atravesar, interrogando lo inagotable de esta pregunta por medio del desvelamiento de aquello que esta pregunta exige preguntar. Y esto de someter el tiempo a esta cuestión de sostenerse en la pregunta, de dar el salto a la pregunta, eh, de lo que se le exige a la filosofía y que con respecto a la teología eso no se puede hacer. Entonces, si se pregunta por qué es el ente y no más bien la nada, por qué hay cosas cuando podría no haber nada, cuando se pregunta por este ser primigenio, ahí lo que sigue reinando es la filosofía, ¿no? La teología, ¿no? Entonces uno dice, bueno, en todo caso, si la respuesta es que el ser primigenio o este ser originario tiene que ver con una cuestión de Dios, en todo caso, ahí es una ontoteología, ¿no? Onto de lo ente, de aquello que es, de lo que existe, teos de Dios y logía de ciencia, ¿no? Eh, pero bueno, es un buen planteamiento también que pone en contraposición la posición de Serenus Seidelblom con respecto a Adrian Leverkusen. Y hay que ver también incluso por qué Adrian Leverkusen se decide a estudiar teología. Porque finalmente, porque uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? Finalmente, y esto lo anticipo, hacia el final de la obra, Adrian Leverkusen reconoce haber estudiado teología no para aprender de Dios, sino para aprender del otro, ¿no? Para acercarse al otro. Dice, algo que conservé secreto para mí, ahora voy a declarar que desde el año 21 de mi vida vivo aparejado con Satanás y que guiado por intrepidez, arrogancia y temeridad deliberadas, con el propósito de conquistar fama en este mundo, concluí con él pacto y alianza por 24 años. Y bueno, empieza a narrar ahí. Y después más adelante, acá, dice así. Porque dice, en el ataúd lo encontraréis siempre tendido boca abajo y si 5 veces le dais vuelta, otras tantas volverá a su invertida posición. Porque largo tiempo antes de que gustara el filtro envenenado, mi alma, orgullosa y arrogante, caminaba hacia Satanás y era designio establecido que hacia él había de dirigirme de mi primera juventud. Pues no podéis ignorar que el hombre nace predestinado para la salvación o para el infierno, y yo soy de los que con destino al infierno nacieron. Acá habla toda una cuestión de la predestinación, que también ya en las primeras, esto estamos ya prácticamente en el último capítulo, sí, en el 47, página 692 de esta edición. Dice que el hombre nace predestinado para la salvación o para el infierno, y yo soy de lo que con destino al infierno nacieron. Ya toda esta cuestión y esta discusión de la predestinación ya aparece abordado en los primeros capítulos, que son los que nosotros estamos estudiando sobre la cuestión de la teología. Y que es bastante interesante del hecho de que, por ejemplo, en la filosofía de Schelling, en las investigaciones sobre la esencia de la libertad humana, ya encontramos un montón de elementos que tienen que ver con, bueno, uno nace con esa semilla del mal o nace con una suerte de inclinación hacia Dios, y que por más que luchemos contra esa fuerza, contra esas fuerzas y esas inclinaciones naturales, son como programas que cada persona trae
una cuestión álmica, y que no se pueden cambiar. Dice, uno va a intentar 100.000 veces no querer hacer el mal, y pone el ejemplo de Judas, Schelling, es decir, ¿por qué se termina colgando? Como diciendo, bueno, termina actuando en contra de su voluntad, no quiere traicionar a Jesús, y lo termina traicionando porque hay un impulso inconsciente, hay una fuerza que lo termina inclinando siempre a hacer el mal, ¿no? Es como esos nenes que ya lo vemos de chiquitos, dice Schelling, que por más que lo intentemos educar, de que intentemos comprenderlo, de apoyarlo, de acompañarlo, no, ya son, tienen esa malicia, ¿no? Y ese disfrute y ese gozo por haber hecho alguna maldad, alguna picardía. Dice, bueno, eso, hay algo que, hay un impulso, hay algo que está jugando en ese individuo que lo va llevando constantemente a hacer de esa manera, ¿no? Y tiene que ver con una suerte de predestinación, y el doctor Félix Duque habla de esta cuestión de programática, ¿no? Es una decisión que tomaría el alma o el espíritu, no, habría que ver ahí qué concepto cabe más, eh, que es una decisión originaria previa al nacimiento, o sea, previa a decir voy a estar en el vientre de X madre, ¿no? Por tanto, antes de estar en el mundo como tal, ya se toma esa decisión. Por eso hay una cuestión que en esto de la criatura y de la relación del ser humano con Dios, en tanto Dios es lo que crea todo, pero cómo puede el ser humano ser libre y cómo puede existir el mal si existe Dios. Y esta cuestión de la libertad, bueno, si hay libertad para el bien, hay libertad para el mal, toda esa cuestión teológica pasa a un plano filosófico en la medida en que todo esto es una decisión individual, personal, que se está jugando previo a la existencia misma, ¿no? Por eso después hay toda una filosofía ahí, y el psicoanálisis del inconsciente, de lo pulsional, esta cuestión también junguiana arquetípica. Hay un montón de elementos que se están jugando y que tienen que ver con la filosofía de Schelling, y que uno que haya leído más o menos a Schelling puede olfatear en toda esta discusión, y por tanto también como el personaje de Serenus Sidebloom intenta posicionar a la teología por encima de la filosofía, cuando la discusión es muchísimo más profunda y continúa siendo la filosofía como previo centro más profundo, más inquietante, más un Heimlichkeit con respecto a la teología misma, ¿no? Y que de hecho, en esta cuestión dice, bueno, el hombre nace predestinado para la salvación o para el infierno, y yo soy de los que con destino al infierno nacieron. Así me propuse dar alimento a mi soberbia con el estudio de la teología en la Universidad de Halle, pero no por amor de Dios, sino del otro. O sea, voy a estudiar teología, pero no para conocer a Dios, sino para saber de lo otro, ¿no? O del otro. Secretamente mis estudios teológicos fueron el comienzo de la alianza y el medio indirecto de llegar no a Dios, sino a Él, el gran religioso. Y por eso también, ¿no? Toda esta cuestión, dice, nada detiene a quien se siente impelido hacia el diablo, y el paso fue breve que me condujo de la teológica facultad a la ciudad de Leipzig y a la música, y a ella me consagré única y exclusivamente con figuras, caracterizaciones y fórmulas conjuratorias del hechizo y de la magia. Por eso también, ¿no? Todo ese juego de composiciones de la música que son descritas a lo largo de la novela tienen que ver con un montón de simbología de elementos que pertenecen a la teología misma y que tienen que ver con esta cuestión de conjurar, de hechizar, de la magia, de la convocación. De lo que intenta salvar también el propio Leverkusen, o hacia lo que intenta avanzar. Y que de hecho todos estos elementos que mencionaba recién
y de esta confesión que hace Leverkusen hacia el final de la obra, uno de los profesores de teología como que percibe en su alumno Leverkusen cierta cuestión de ojo, Adrian, con lo que puedas llegar a ser vos, ¿no? Y le dice así, ¿no? Dice, vaya usted con Dios, Leverkusen, le dijo, y conste que estas palabras me salen del corazón, porque creo sea cual sea su opinión, que la ayuda de Dios le es a usted necesaria. Es usted un hombre con grandes dones y de sobra sabe usted que es así. ¿Cómo podría usted ignorarlo? Sabe usted también, puesto que a su servicio quiere consagrarse, que esos dones le han sido confiados por aquel que en las alturas está y de quien todo nos viene. Ojo, acá también hay una cuestión de la predestinación, ¿no? Usted, toda esa habilidad que tiene, toda esta cuestión de virtuosismo que posee, vienen confiados por aquel que en las alturas está, ¿no? Tiene usted corazón. Los méritos naturales son méritos que Dios nos concede, no son méritos propios. Su rival, que la soberbia precipitó en las tinieblas, trata de hacérnoslo olvidar. Como diciendo, bueno, nosotros tenemos estos elementos, nosotros tenemos estas herramientas, y si bueno, las podés, olvidándote que Dios te las dio, y de descubrir cuál es el motivo por el cual Dios te dio esa virtud, las implementes para hacer el mal, ¿no? Se trata de un visitante ruin, de un león rugiente, siempre a la busca de alguien que devorar. Usted es de los que tienen sobrado motivo para ponerse en guardia contra sus acechanzas. Le hago a usted el cumplido de decirle que lo que usted es lo que es por providencial designio. Sea usted con humildad amigo sin retos ni alardes, sin olvide que la complacencia para consigo mismo significa decadencia e ingratitud hacia el dispensador de todos los bienes. Y comienza toda una discusión sobre los méritos naturales y que, por ejemplo, Goethe había protestado siempre contra las exigencias de modestia que formulan los que la naturaleza ha desventajado. Dice, solo los granujas son molestos, ¿no? Son modestos. Y hay toda una discusión, incluso que acá lo nombra Schiller, y las cartas sobre la educación estética del ser humano mencionan, ¿no?, toda esta cuestión de... y el romanticismo en general, sobre la discusión del genio, de estos talentos, de determinados méritos personales, y cuál es, si esto es un don, quién es ese genio, de dónde provienen esos dones, si es un talento, un don natural, si es un talento, un don que da Dios, qué es esto del don, de lo genial, de lo demoníaco que intercede en los artistas o en estas grandes personalidades. Y de alguna manera lo que termina sucediendo es que en estas discusiones que se da en Goethe, en Schiller, en el romanticismo en general, o en el Sturm und Drang ya, es esta cuestión de, bueno, se trata de individuos que son especiales, estos artistas, estos genios, y se distinguen del resto de la sociedad. Hay una cuestión aristocrática de espíritu con respecto a ello, o son simplemente uno más, ¿no? Porque tienen que ver después con todo el mensaje moral que se desprende a través de la cuestión estética que van desarrollando estos seres, ¿no? Estas personalidades. ¿Qué es lo que intenta, por ejemplo, Adrian Leverkusen transmitir a partir de sus obras, ¿no? Ya nosotros hemos comenzado la lección de hoy con respecto a las lecciones que daba Kretschmar sobre las obras de Beethoven. ¿Qué es el mensaje que intenta dar en esa composición musical Beethoven?
cómo sigue avanzando la época, qué es la decadencia musical o compositiva que este, entiende Leverkusen que hay y que por tanto pacta con Satanás para poder, o como Mefistófeles, para poder este, llevar a cabo un nuevo estilo musical. ¿Qué más? Bueno, acá habla sobre, por ejemplo, el tema del grabado. Dice, en la pared sujeto con chinche es un grabado aritmético descubierto en algún puesto de viejos libros, uno de estos llamados cuadros mágicos, como el que figura al lado del reloj de arena, el círculo, la balanza, el poliedro y otros signos, en la melancolía de Albert Dürer. Durero, de hecho, Albert Dürer, aparece mencionado en uno de los capítulos finales del Nacimiento de la Tragedia, y era un pintor o un artista tenido en cuenta por Nietzsche, ¿no? En esto que nosotros mencionamos también, que mucho de la biografía de Adrian Leverkusen tenía que ver con la propia biografía de Nietzsche, y que yo les recomendaba el libro de Safransky, ¿no? Aquí como allí el cuadro aparece dividido en 16 cuadros numerados con cifras árabes, de modo y forma que el número 1 se encuentra en el cuadro del ángulo derecho inferior y el número 16 en el del ángulo izquierdo superior. ¿Qué más? Bueno, acá hay una cuestión, ¿no? Hay un tal profesor Kumpf que dice: no trataré de averiguar hasta qué punto creía Kumpf en la existencia personal del maligno. Y dice: pero no puedo dejar de decirme que desde el momento que de teología se trata, el diablo tiene su lugar señalado en el retablo y mantiene frente a Dios su realidad complementaria. Es fácil decir que un teólogo moderno toma al diablo simbólicamente. A mi entender, la teología no puede ser moderna. Es decir, no lo va a tomar simbólicamente, sino como aquello que es, ¿no? Personal. La drástica, humorística, obscena figura del diablo está incluso más próxima al pueblo que la soberana majestad. O sea, es mucho más terrenal y existencial la figura del diablo que del propio Dios, ¿no? Cuando él hablaba de la madriguera de los demonios, expresión de la que se servía con frecuencia para designar el infierno, no se tenía en modo alguno la impresión de que empleaba un lenguaje simbólico, sino al contrario, de que decía lo que quería decir sin remilgos ni rodeos. La figura del tentador, dice: como hombre de saber y de ciencia, Kumpf hacía concesiones a la crítica racionalista de la fe bíblica. Y después más adelante dice: en verdad, la razón le parecía el campo más propicio para las empresas del impostor, del maligno enemigo, y pocas veces exponía su punto de vista sin añadir. Eh, Y dice: de mala gana se venía a nombrar al maligno por su nombre, prefería formas corruptas como de monstre y démono para referirse a él. Y dice: pero tanto esas ocurrencias dictadas en parte por la timidez y en parte por el deseo de tomar la cosa chacota, como todos los circuncoloquios y motes de que era capaz, revelaban una especie de malévolo reconocimiento personal, una relación directa y activa con el enemigo de Dios. ¿Por qué es interesante resaltar esa cuestión? Porque porque esta cuestión que señala Kumpf con respecto a la existencia personal del maligno tiene que ver con el capítulo 25, en la cual se aparece la figura de Mefistófeles para terminar de pactar o de cerrar el pacto con Adrian Leverkusen, en el sentido de que termina siendo algo verosímil, ¿no? Algo creíble, real. No es que se trata de una figura que aparece mágicamente como quizás en el Fausto de Goethe, sino que se presente como si estuviera hablando con una
persona más allá del frío y determinadas sensaciones y cuestiones que van apareciendo, que le van dando este cariz oscuro al encuentro y el cambio, los distintos cambios de forma que va teniendo Mefistófeles según va cambiando la charla y la conversación que tienen Leverkusen con Mefistófeles, pero es un encuentro real y de hecho hay un carácter psicológico que tiene que ver no ya con Kumpf sino con Schleppfuss, otro docente, que va a dar con esta cuestión de si realmente está alucinando o si realmente está Mefistófeles conversando con Adrian Leverkusen, ¿no? Es una conversación que tiene consigo mismo y que él se imagina. Esta es otra cuestión ahí bastante interesante para analizar directamente ese capítulo 25 que se merece una clase aparte, ¿no? Por tanto, esa cuestión de Kumpf nos va preparando en ese cariz personal o existencial o medio material que puede llegar a tener el pacto, el encuentro de Mefistófeles con Adrian Leverkusen, ¿no? Eso es interesante también para tener en cuenta, cómo hay determinados detalles o elementos de otra serie de conversaciones que van apareciendo a lo largo de la novela y que de algún modo desencadenan o recaen en otras problemáticas. Las relaciones familiares y violentas del profesor Kumpf con el demonio no eran nada al lado de la realidad psicológica. Otra vez, ¿no? Esa cuestión de que puede ser algo existencial, acá es una realidad psicológica que Schleppfuss solía prestar a la figura del destructor, del ángel caído, expulsado del reino de Dios. Nuestro hombre elevaba dialécticamente así, si así puede decirse, la afrenta blasfematoria a las regiones de lo divino, al infierno, al empirio. Presentaba la aberración como un complemento necesario e innato de lo sagrado y como una constante tentación satánica, como una casi irresistible provocación a profanar la divinidad. Y después más adelante, otra frase que marqué dice: el mal y la persona misma del maligno eran un resultado necesario, un inevitable aditamento a la sagrada existencia de Dios. El vicio no tenía así un carácter propio, era el mero apetito de manchar la virtud sin la cual el vicio carecería de raíces. El vicio era el goce de la libertad. Y acá, ¿no? En cierto modo, que la omnipotencia y la suprema bondad de Dios eran incompletas, ya que la criatura, el hombre que él desprendió de su ser y que ahora vivía fuera de él, no había podido crearla, incapaz de pecar. Esto hubiera equivalido a retirar a la criatura a la libre voluntad de separarse de Dios. Todo esto que nosotros estábamos hablando también con respecto a la libertad y a la cuestión de Schelling, ¿no? Propio voluntad de Dios, libertad significaba mantener la fidelidad, o de lo contrario abandonarse a los demonios y la murmuración de indecencia durante el sacrificio de la misa. Esta cuestión, ¿no? Que hablábamos también de que libertad implica libertad para el bien y para el mal, ¿no? Y esta cuestión de, bueno, el ser humano tiene esa libertad de poder elegir entre el bien y el mal. Si no, seríamos máquinas en las cuales, bueno, ya estaría todo aquello que hagamos, no seríamos seres libres, sino actuaríamos como máquinas. Toda una discusión de la filosofía moderna. Y que la cuestión de la predestinación, en todo caso, como mencionábamos antes, es algo que es previo incluso a la existencia del ser humano mismo, y que esta cuestión de libertad en cuanto tal se juega previo a nuestra propia existencia, ¿no? Y que es una cuestión álmica o espiritual bastante interesante de poder discutir y que... Bueno, después desarrolla algunas cuestiones sobre el carácter sexual, sobre lo bueno y lo malo, la cuestión de los incubus y sucubus, que me parece bastante interesante también de poder abordar, pero quizás en otro momento, que era algo que yo desconocí y que tiene que ver también sobre la filosofía medieval. Y bueno, hay varios capítulos dedicados a la cuestión de la teología y que obviamente van repercutiendo también